El polémico proceso que se desarrolla en España por llevar a la justicia a 17 militares salvadoreños que están involucrados en el asesinato de 6 sacerdotes jesuitas y 2 de sus colaboradoras está a punto de llegar a una situación culminante, que es el arresto de estos militares con fines de extradición. Hoy tenemos en exclusiva a Almudena Bernabeu, que es la abogada querellante representante de los familiares de los sacerdotes jesuitas. Ella nos explica cuál es la perspectiva y el desarrollo de este proceso que conmovió al mundo, este asesinato que conmovió al mundo en medio de la guerra civil que se desarrolló en El Salvador. Almudena, tú que eres querellante en este proceso, explícanos exactamente cómo está la situación en este momento. Mira, es un momento interesante y en realidad motivado un poco por la Corte Suprema de El Salvador, así que hay que darle un poco a cada uno su papel y su rol. El caso, como sabes, estaba abandonada la idea de que se pudiera ejecutar este arresto en El Salvador, porque en el año 2011 se emitieron órdenes internacionales vía Interpol y en aquel momento se decidió ignorar, incluso creo yo, mostrando un cierto desconocimiento de la legalidad internacional, la Corte Suprema de entonces, del 2011, denegó la extradición adelantándose incluso a la solicitud hecha por el Tribunal Español. Entonces, bueno, han pasado estos 3 años y medio y lo que ha ocurrido ahora es, lógicamente, que el juez Velasco y nosotros estamos prestando atención a lo que se hace también en El Salvador, y la Corte Suprema de Justicia, la Sala de lo Constitucional, emitió una en la sala y otra en pleno, en las que se matizaba la interpretación de la propia Corte en el 2011, diciendo que efectivamente órdenes de arresto internacional vía Interpol acarreaban no solamente la localización de los imputados, de quienes fueran, en este caso de los militares nombrados como imputados por el asesinato de los jesuitas en la UNCA, sino que además había que arrestarlos. Y es a tenor de esa decisión de agosto y una posterior, creo, en septiembre, que el juez Velasco, que como digo, prestando atención, lo que ha pedido ha hecho un análisis, porque en realidad no se sabe, no hay una práctica tan informada de si estas órdenes caducan, de si estas órdenes se desvanecen como consecuencia de que no fueran utilizadas, y lo que pudimos determinar ahora en los primeros días de diciembre, nosotros como parte acusatoria o querellante privada y el propio juez, es que las órdenes de arresto no caducan, sino que están ahí, digamos, en una especie de limbo, y que a tenor de la nueva jurisprudencia generada en El Salvador se podían reiterar. El concepto legal era la reiteración de las órdenes. Yo traslado al Ministerio Fiscal, que es la parte que le corresponde. Él aceptó nuestra solicitud de reiteración. Yo traslado al Ministerio Fiscal para que informara. El Ministerio Fiscal español, la Audiencia Nacional, informó favorablemente, lo que significa que estaban de acuerdo con que se produjera esta reiteración y por lo tanto se volvieran a enviar a El Salvador la solicitud de los arrestos vía internacional o vía Interpol, y eso es lo que ha acontecido hoy. Han llegado y tengo información de que están físicamente estas órdenes en El Salvador. Una cosa que me gustaría, porque hay mucha confusión, yo creo que incluso entre la policía o en el contexto de la policía salvadoreña, estos son estrictamente órdenes de arresto para que las personas sean ubicadas y detenidas, no extraditadas. Por lo tanto, esto no es algo que tenga que emitir un informe la Cancillería o el Ministerio de Justicia, y mucho menos el Ministerio de Defensa. No hay intervención todavía, ni debería haber, si siguen la legalidad internacional de los diferentes ministerios. Esto es una acción ejecutiva de policía a policía. Entonces, en estos momentos, la policía de El Salvador tiene la orden y la jurisprudencia de la Corte Suprema que los avala para ejecutar esas órdenes y proceder a la detención de los imputados. ¿Tú crees que en esta ocasión sí realmente
se va a arrestar a los 17 militares y después comenzaría el proceso para extraditarlos? Yo creo que por primera vez hay una Corte Suprema, es decir, en El Salvador la denegación inicial se hizo con todo el rimbombante de una decisión judicial de la Corte Suprema. No era oportuno, no era el tiempo procesal, pero se hizo con toda esa envoltura de legalidad, porque la impunidad tiene eso, es decir, no solamente es decir que no y me callo, sino es justificar legalmente. Ellos siempre apelan a la cosa juzgada, apelan a la existencia de la amnistía. Ellos intentan revestir su respuesta negativa a la justicia con argumentos legales. Creo que lo que ha hecho la Corte Suprema de Justicia en El Salvador ahora es eliminar esas justificaciones legales, si quieres. O sea que sí que estamos más cerca. Ha generado la legalidad para que sea más difícil negar estos arrestos. Y entonces, claro, en ese sentido tengo algo más de esperanza que tenía quizá en el 2011 cuando se precipitaron y en 2 semanas sacaron aquella decisión larguísima. Entonces, yo creo que van a intentar hacer lo mismo los abogados o quienes representen a los imputados, pero yo creo que el precedente de esas decisiones de la Corte Suprema va a hacer muy difícil negar el alcance de estas órdenes de arresto. Almudena, aquí los militares salvadoreños recientemente han expresado públicamente que ellos no se sienten a gusto con el juez Eloy Velasco porque argumentan que es una persona que está vinculada a los jesuitas, que está vinculada a la Compañía de Jesús. Entonces, ¿qué garantía tienen estos militares si son extraditados de que van a tener un juicio, un proceso realmente justo? Vale, me gustaría contestar, es una pregunta, si he visto en prensa esas acusaciones que ameritarían una recusación del juez, y quiero que quede un poco claro para el público en general. Una es que el juez Velasco es juez instructor, solamente el juez que investiga la causa, no está vinculado a ninguna institución jesuita. Creo que únicamente acudió a un evento público por el 25 aniversario, invitado por una institución jesuita para hablar de lo que era de ámbito público en relación con el proceso, hasta donde me consta a mí. La segunda alegación que hacen los abogados de los militares, que es interesante y no es la primera vez, es que ellos se les dice que se les niega acceso al proceso, que el proceso viola los principios de legalidad y los derechos de los acusados. Y yo creo que todo el mundo debe saber que en España, cuando se interpuso la querella, cuando inmediatamente el derecho de defensa inmediatamente se ejercita notificando a los acusados. Aquellas notificaciones se hicieron y finalmente los militares decidieron encontrar a un abogado, es un Antonio Abarca, me parece que se llama, un abogado de Madrid, que desde entonces, fuera de plazo procesal, ha intentado presentar su representación, ha intentado adherirse a la causa como abogado de la defensa. Pero lo que es triste y lo que la gente no dice, o lo que los militares no saben, o quizá saben pero no dicen, es que esta persona presentó su adhesión fuera de plazo y lo ha recurrido y se le ha denegado, y lo ha vuelto a recurrir y se le ha vuelto a denegar. Es decir, si conoce el derecho procesal español, sabe que hubo un plazo legal para presentar su adhesión que no observó. Entonces, ahí hay, bueno, eso es siempre el ánimo de engañar o de generar polémica donde no la hay. Entonces, una solicitud de recusación del juez Velasco yo creo que no se sostiene, es mi opinión como abogada. Pero la segunda cosa, en términos de las garantías, que es lo que me preguntas y creo que es muy importante, es que el juicio, en el momento en el que haya un juicio, alguno o todos los imputados se encontraran físicamente en España, incluso si el coronel Montano llegara antes, que era un poco lo que anticipábamos, sería un nuevo tribunal formado por 3 jueces de sala. Es un panel de 3 jueces. El juez Velasco no tendría nada que ver con ese proceso porque él investigó la causa como juez instructor y ahora son los jueces de sala los que escucharán toda la prueba, escucharán todos los testimonios, escucharán también a los diferentes imputados y sus versiones, si están sentados, si hay el juicio que esperamos, y dictarán una sentencia absolutamente imparcial
en función de la prueba que se haya presentado por ambas partes, por la defensa. En ese momento, que sí que es importante, todos los imputados que estuvieran en el banquillo tendrán un abogado en la defensa, ya sea privado, pagado por ellos, como el señor Abarca, o sea un abogado de oficio. Es decir, en el contexto de un proceso de penal, de un juicio, no puede haber ningún imputado que no esté representado legalmente. Almudena, ¿tú cómo te sientes en este momento como querellante, como la abogada que ha llevado el caso durante tantos años? ¿Cómo te sientes en este momento? Bien, siento, sabes, a veces los lapsos de tiempo en la justicia penal internacional, en este tema de pelear contra la impunidad, se hace larga, a veces se hace tedioso a las esperas. Entonces, cuando hay pasos como esto, como que, bueno, la adrenalina se reorganiza. Entonces, me siento bien no tanto por mí a nivel egocéntrico, te lo digo de verdad, sino también porque es algo que puedo contarle a mis colegas, a vosotros en El Salvador, que da un poco de esperanza a la gente. No se trata de tener expectativas poco realistas, todos sabemos bien cómo se las gastan, lamentablemente, estos militares, pero es algo que puedo decirle a las familias. Me comunicaba hace un ratito por WhatsApp con Carlos Martín Baró, con el hermano de Nacho, de padre Nacho. Entonces, el poder tener algo tangible y la esperanza de que a lo mejor, si las autoridades salvadoreñas cumplen la legalidad, se puede ver pasos concretos, me entusiasma, claro, me alegra mucho. Bueno, Almudena, te damos las gracias por haber concedido esta entrevista. Estamos lejos, pero nos sentimos cerca de ti y de tus luchas. A vosotros. En pocas horas, en pocos días, los salvadoreños tendremos la oportunidad de ver cómo se desarrolla este proceso, si se da o no la extradición de los militares hacia España. En todo caso, esperamos que se abra un debate sobre la necesidad de hacer justicia en El Salvador para que al fin termine la impunidad. Muchas gracias. Habló para ustedes Juan José Dalton.